planeación estratégica? Es un modelo de gestión surgido cerca de los años 60 y combina dos elementos: la planeación, que tiene que ver con el desarrollo, la ejecución de acciones encaminadas hacia el futuro, y la estrategia, que tiene que ver con la consecución de ventaja, con el dominio sobre un territorio. El futuro está marcado por incertidumbre y lo que esperamos en todo caso o en todo momento es disminuir esa incertidumbre para favorecer la toma de decisiones. Eso es lo que buscamos hacer con la planeación: tomar decisiones que en conjunto con la parte estratégica nos lleve a ganar una ventaja competitiva. Tenemos que crear valor en nuestras organizaciones para poder enfrentar a la competencia. Ese es parte de lo que esperamos. Como decía Andrews, la estructura sigue la estrategia. Entonces, cuando tenemos una planeación estratégica, básicamente también una de las cosas importantes que hacemos es una asignación de recursos y el desarrollo de una estructura organizacional. Esto siempre es muy importante. Lo encontramos en todas las empresas a las que vamos y que tienen que hacer un proceso de planeación estratégica. Ellos esperan que la estrategia que se formule sea acorde a su estructura organizacional. Hacer un proceso de reestructuración organizacional tiene sus costos en tiempo, en recursos, en todo lo que tiene que ver con contratos, todo lo que tiene que ver con aprendizaje y todo lo demás. Sin embargo, independiente de que ya tengamos una estructura formulada, lo que debemos hacer es permitir que las estrategias nazcan y surjan de manera natural y luego ajustar nuestra estructura organizacional a ellas. Cuando se juntan estos elementos, la estructura y los recursos, cuando logramos disminuir la incertidumbre y cuando hemos logrado enfrentar a nuestra competencia, pues vamos a tener unos procesos más eficientes de toma de decisiones y vamos a crear valor para nuestra organización, que al final lo que nos permiten es alcanzar una ventaja competitiva, que nos permiten que las organizaciones sean sostenibles en el tiempo. Nosotros podemos ser competitivos con un menor costo, podemos ser competitivos teniendo un producto que sea único, o podemos ser competitivos yéndonos a trabajar a un mercado que sea único. La competitividad se refiere a los elementos que hacen que nuestra organización destaque por encima de todas las demás. Y el otro elemento importante es la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, normalmente las personas piensan que hablamos de elementos ambientales, pero cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de una empresa que pueda permanecer en el tiempo, garantizando elementos ambientales, también elementos sociales, pero también elementos económicos. Al final, lo que busca la planeación estratégica de alguna forma es maximizar la rentabilidad y las utilidades de los accionistas o de las personas y los grupos de interés en la organización. Cuando hablamos entonces del proceso de planeación estratégica, los autores hablan de que se desarrolla en tres etapas. Una etapa filosófica, hablamos de la filosofía de la organización, donde sus componentes principales es la formulación de la misión, la visión, los valores y las políticas institucionales y organizacionales. Esta fase filosófica es la base fundacional de todo el proceso de planeación estratégica. Deben tener ustedes cuidado porque normalmente en los procesos de planeación estratégica en las organizaciones, la fase filosófica es a la que menos valor se le da porque se espera más bien una fase analítica y operativa con planes de acción muy bonitos, con un cuadro de mando bien estructurado y todo lo demás. Pero si no tenemos una fase filosófica bien definida, todo el proceso de planeación estratégica se va al carajo, así, directamente. Y eso es lo que sucede con muchas organizaciones que están dándole más atención a la forma que al fondo, que es, digamos, como lo importante. Hoy nosotros nos vamos a concentrar en los elementos que configuran esa fase filosófica precisamente. Queremos hablar de una etapa filosófica, busca responder unas preguntas claves para la organización. La primera pregunta clave o la primera pregunta importante es ¿quiénes somos como organización? Esa pregunta de quiénes somos es la pregunta más importante que debe responder una organización. Entonces, ¿quiénes somos? Y es muy diferente. Yo puedo decir, por ejemplo, que soy una empresa de alquiler de películas. Entonces, ¿qué se espera que yo haga? Lo que se espera que yo haga
va a estar vinculado siempre a esa definición. En todo caso, mi negocio va a estar vinculado, ligado y delimitado por esa respuesta que yo le doy a esa pregunta. Yo soy un negocio de alquiler de películas. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, aparece un negocio que no es de alquiler de películas, sino de entretenimiento para toda la familia? Entonces, fíjense que ya ahí empiezan a aparecer cosas completamente diferentes. En las organizaciones es muy arraigado el negocio que ellas desarrollan. Entonces, desde el momento en que yo defino mi negocio, estoy delimitando el futuro de mi organización de alguna manera. Es posible cambiar, hay posibilidades de cambio técnico, hay posibilidades de cambio cultural, todo ese tipo de cosas, pero estoy delimitando el tipo de negocio que tengo. Otra pregunta es de dónde venimos y la otra pregunta es hacia dónde vamos. Cuando respondemos esas preguntas de alguna manera, generamos dos elementos particulares de la identidad de la organización. Uno es la misión, que tiene que ver con el propósito de la organización, con lo que ellos tienen que hacer. Mi misión en la vida va a ser esta, y la otra es la visión, que es el deseo de a dónde quieren llegar las entidades y las organizaciones. En medio de eso tenemos que tener claro con qué contamos, qué es lo que tenemos nosotros, y también estaremos, digamos, formulando los otros elementos de la identidad que tienen que ver con la política y los valores. Pero lo principal en estos casos son esos dos elementos, la misión y la visión, que configuran dónde estoy ahora y a dónde quiero llegar. Fíjense que nosotros definimos antes que nada a dónde queremos llegar como organización. Es decir, queremos llegar a ser los líderes del mercado, queremos ser el mejor del barrio, queremos ser el mejor de la cuadra, queremos ser el mejor de la ciudad o el mejor del mundo. Como sea, eso lo definimos nosotros desde un principio y no tiene ninguna relación con los factores del entorno. Es decir, mi empresa va a ser la que más venda en Colombia, chancletas, empanadas o lo que ustedes quieran ponerle. Mi empresa va a ser la que más venda en Colombia este producto y ya. Fíjense que eso no va a estar limitado bajo ninguna circunstancia por los factores del entorno. Después, y me adelanto un poquito, es que analizamos el entorno para ver cómo logramos llegar a esa meta. Ya en algún caso la reajustaremos, la acomodaremos o todo lo demás, pero lo importante aquí es que se den cuenta, partimos de un propósito que está definido por la realidad, por el presente de la organización, por su realidad y por los intereses de los grupos de interés, y partimos de un deseo, a dónde queremos llegar. Para entender un poco la importancia de esto, tenemos que hacernos algunas preguntas importantes nosotros. Yo considero que la primera pregunta importante es si la identidad constituye un factor limitante para las organizaciones. Tenemos que tener claridad de que sí es un factor limitante. Y ahí yo les pongo un ejemplo cortico. Yo vendo ropa. Si yo vendo ropa, es decir, la tengo que conseguir en algún lado y voy y la vendo puerta a puerta, la vendo por catálogo, la vendo en almacén, la vendo de alguna manera, pero vendo, solamente vendo. Si alguien me pide que le haga una ropa en particular, yo no se la hago porque yo no confecciono y yo no diseño. Y eso es lo que hacen muchas organizaciones. Es limitante y las limitaciones no son siempre necesariamente algo positivo o necesariamente algo negativo. Una cosa, digamos, de los diferentes modelos de gestión es que las organizaciones deben concentrarse en los productos que le generan valor. La idea de las organizaciones es que puedan dedicarse a sus productos estrella, los productos que le permiten un buen nombre en el mercado, que le permiten buenas ganancias y todo este tipo de cosas. En algún momento, por ejemplo, tendrán una vaquita lechera que tienen que mantener y que seguirán explotando y que seguirán exprimiendo y que seguirán ordeñando a lo largo del tiempo, y eso es importante. Pero las limitaciones debemos entenderlas cuando hablamos aquí de limitaciones como modelo, como sistema de gestión. Entiendan primero, hay un aspecto positivo en las limitaciones y es que nos permiten concentrarnos. Al concentrarnos podemos aprender. Al aprender podemos hacernos cada vez más eficientes y al hacernos cada vez más eficientes podemos ganar complejidad por medio del desarrollo o el incremento de la productividad de mis procesos. Es decir, las limitaciones no son negativas en un punto, pero las limitaciones tampoco son completamente positivas. Entonces tienen que entenderse, tienen que analizarse, tienen que conocerse las diferentes limitaciones que puede presentar la formulación de la identidad organizacional. Y eso es bastante importante. Otra cosa importante que tenemos que tener presente cuando hablamos de la identidad organizacional es que cuando hablamos de identidad, no necesariamente estamos hablando de la imagen organizacional. La imagen tiene que ver con el marketing, tiene que ver con la marca, tiene que ver con una serie de elementos,
La imagen debería reflejar bajo toda circunstancia y todo momento la identidad de mi empresa. Eso es una cosa importante y a muchas empresas se les olvida. Mi identidad no está delimitada por mi imagen debe estar delimitada por mi identidad. El comportamiento de la organización que tiene que ver con su identidad, porque uno se comporta como es, va en contra de la imagen que la organización representa. Y eso influye mucho en la toma de decisiones, porque si es simplemente una estrategia de marketing donde yo digo que nuestra organización cuida el medio ambiente, pero yo sé que es una estrategia de marketing y dentro de mis procesos y dentro de mi identidad yo no tengo en cuenta el medio ambiente, cuando yo tome decisiones voy a priorizar decisiones económicas por encima de las decisiones ambientales o las decisiones sociales. Entonces, eso influye en qué tan en serio se toman los aspectos de la identidad organizacional. Eso influye también en el nivel de compromiso con el que se asumen estos elementos. Entonces, hay un par de factores importantes que son claves y son la interiorización y la apropiación. Una cosa importante que les tengo que contar es, digamos, basado en la experiencia, es que en la mayoría de los casos las organizaciones no se toman en serio estos elementos y estos elementos son la base de todo el proceso de planeación, la base de toda la toma de decisiones organizacionales. Y en muchos casos estos elementos son simplemente elementos estéticos para las organizaciones cuando estos son los elementos que más debería prestarse la atención. Todo lo demás se deriva de eso, la estructura, la estrategia, los objetivos, todo lo que viene a futuro se deriva de esto y todas las decisiones que se tomen van a estar vinculadas con esto. Entonces, es importante que los empleados, los proveedores, todos los grupos de interés interioricen y apropien los elementos de la identidad organizacional para que puedan generar las sinergias y generar los procesos y generar los elementos que se necesitan para que la empresa pueda ser competitiva y sostenible en el tiempo. ¿Es realmente necesaria una identidad organizacional? Lo primero y muy importante es que nos sirve para pensar la organización. Un proceso de formulación de misión, visión, valores y políticas bien llevado a cabo permite unos pensamientos y unas actividades bastante profundas para pensar la organización y entender todas las dinámicas que se desarrollan alrededor de ella. ¿Cuáles son los stakeholders? Los internos, estamos hablando de los accionistas de la empresa, estamos hablando de los empleados en todos los niveles de la organización, estamos hablando de los proveedores, estamos hablando de los clientes, estamos hablando de la comunidad circundante, estamos hablando de todos los empleos indirectos que se generan. Es necesaria para definir los aspectos relevantes de la empresa y es necesaria porque ayuda a dirigir y a coordinar los esfuerzos en los procesos de gestión. Digamos que la etapa filosófica o la formulación de la identidad tiene 4 elementos. El primero de ellos es la misión, donde nosotros formulamos la razón de ser de la organización. El segundo de ellos es la visión, donde nosotros definimos el futuro deseado. El tercero son los valores que nos brindan los fundamentos para la acción. Y las políticas son pautas para la toma de decisiones.